Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos con el mismo tema todavía, la opresión demoníaca hoy, la influencia demoníaca en la vida de los creyentes. La opresión demoníaca es la obra de fuerzas espirituales malignas que mueven a la persona a pecar, a negar la palabra de Dios, a sentirse espiritualmente muertos, a estar atados a cosas pecaminosas. Esta obra opresiva es llevada a cabo por demonios. Los demonios no son ángeles caídos, son de otra creación. Y los demonios resisten a Dios. Ellos siguen las órdenes, por supuesto, de poderosos ángeles caídos y, obviamente, de Satanás. Ellos hacen guerra contra Dios. Los ángeles caídos, todos los principados, potestades, estos demonios hacen guerra contra Dios constantemente, contra el pueblo de Dios, contra los creyentes y también contra los incrédulos, porque el punto es que ningún incrédulo llegue a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y el objetivo de ellos es traer tantas personas como sea posible a rebelarse contra Dios y a ser condenados en el infierno. La opresión demoníaca puede sentirse o ser experimentada de muchas formas, y aún los creyentes mismos, ¿no? Porque, a ver, las personas que no conocen al Señor, como ya hemos dicho, están sujetos a la opresión demoníaca, a influencia demoníaca, constantemente, ¿sí? Pero en lo que refiere a los creyentes, aquellos que ya han nacido de nuevo, más allá de su consagración espiritual, unos más, unos menos, pero todo creyente en algún momento de su vida, o aún en varios momentos de su vida, han experimentado, sea que lo sepan o no, han experimentado por opresión demoníaca. No es la voluntad del Señor que el creyente esté en ese estado continuamente, que viva siempre oprimido, que siempre esté atado. No es la voluntad del Señor, sino que nosotros seamos libres de toda opresión demoníaca. Eso no significa que Satanás no vaya a atacarnos, no es eso. Porque el ataque del enemigo existe. Ahora, también entendamos que como hijos del Señor, es Dios soberano por encima de todas las cosas, y que nada le pasa al Hijo del Señor sin que el Señor lo permita. El Señor pueda causar una situación o pueda permitir una situación. Pero la opresión demoníaca puede ser experimentada de diferentes formas. Pueden ser dolencias físicas, insomnio, pesadillas constantes, ansiedad, temores, también el lastimarse, por ejemplo, aquellos que se lastiman a ellos mismos, que se cortan, que se lastiman, que se enroscan los pelos y se sacan los pedazos de... Hay muchas cosas de esas. Es la automutilación. También esto es algo que proviene de espíritus de demonios. Las adicciones, enfermedades físicas, que también
llevan a dolores físicos realmente, o enfermedades físicas también. No significa que todas las enfermedades físicas sean a raíz de una opresión demoníaca, no. Simplemente que uno se enferma porque se enferma. Pero sí hay dolencias físicas o enfermedades que vienen a raíz de una opresión demoníaca, espíritus de demonios que pueden infligir enfermedades. Recuerden algunos casos que hemos leído en la palabra. El mudo, el sordo, el Señor Jesucristo lo sana y entonces automáticamente él puede hablar, él puede oír, pero el texto indica era a raíz de un demonio que estaba ocasionando esta opresión. La muerte espiritual, que incluye la apatía e ira hacia Dios, interés en sistemas religiosos falsos, una opresión demoníaca sobre personas que no conocen al Señor y buscan mantenerlos de esa manera, muertos espiritualmente. ¿Cuántas veces sucede? Mire, vienen personas aquí a la iglesia y uno puede ver, están muertos espiritualmente. Y están ahí sentados y se alaba al Señor y bueno, y adoramos al Señor y oramos y todo esto, pero sin embargo la persona está oprimida. Hay una indiferencia hacia el Señor impresionante, ira hacia Dios, hacia las personas, hay apatía. Es una opresión demoníaca y esa persona tiene que ser libre de eso y tiene que buscar al Señor y clamar al Señor, tiene que arrepentirse para que se quebrante ese poder, pueda conocer a Cristo Jesús y ser libre. También la opresión demoníaca puede venir por medio de trastornos emocionales. Habíamos dicho la ansiedad, temores, constantes explosiones de ira, altibajos en niveles emocionales, como dicen, es bipolar. Es bipolar. Bueno, por supuesto que es pecado. El mal carácter, el temperamento incontrolable es pecado, pero también puede estar influyendo espíritus de demonios en esa orden. Constante autojustificación, temores, desesperanzas, fijaciones anormales, o sea, obsesiones, personas obsesivas. Eso es un trastorno emocional, es una opresión demoníaca. Amén. La depresión es opresión demoníaca. Eso es lo que es. Y estamos hablando de tanto no cristianos como cristianos. Las dificultades económicas muchas veces también vienen a raíz de opresión demoníaca en esa persona, en esa familia. Presiones financieras constantes e inusuales. Muchas cosas que salen mal al mismo tiempo, financieramente hablando, que causa problemas graves económicos, situaciones en relación a lo económico. A veces también tiene relación con una opresión demoníaca. Amén. Por eso es que el creyente debe estar constantemente buscando al Señor, debe estar muy cerca de Cristo, debe estar con su fe puesta en la cruz del Señor Jesucristo, porque solamente muy agarrados del Señor Jesucristo es que estos espíritus de demonios puedan soltar, puedan salir, puedan huir. Amén. Ahora, esto no significa que no vamos a pasar ninguna enfermedad, que no vamos a tener problema económico, que no va a haber ningún... esa no es la realidad. Vayan a surgir situaciones, pero que no sean situaciones en las que son espíritus de demonios oprimiendo a un creyente, dando diferentes síntomas como estos o algunos otros. Porque no es la voluntad del Señor que vivamos oprimidos, porque de esta opresión, estamos hablando de una opresión en la que la persona está desganado, la persona no está buscando del Señor como debiera, la persona está desanimada, no tiene motivación, el gozo no está, no hay paz. Entonces la persona dice, creo en el Señor, ha creído en el Señor para salvación, pero está oprimido, está viviendo una vida espiritual
miserable, deprimida, de desconsuelo, de ansiedad, de desesperanza. Amén. Y claro que sí que el pecado puede estar metido en todo esto, obviamente, porque ya de por sí, ¿no? El temor, la preocupación, estas cosas son pecado, ¿no? Pueden haber otras situaciones que también se juntan, ¿no? En el que están permitiendo estos espíritus de demonios que obren de esta manera. Porque el creyente no está manteniendo la fe fijamente en la cruz del Señor Jesucristo. Está viviendo conforme a su propio esfuerzo. Entonces, de alguna manera, pensemos que de alguna manera el Señor tiene que dejarnos saber que la única forma es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, proveer para el Espíritu, sembrar para el Espíritu, es solamente la fe en Jesucristo y este crucificado. Porque no podemos también nosotros decir que toda cosa negativa que experimentamos es debido a una opresión demoníaca. Algunas veces la dolencia física puede ser causada por nada, por simple el cuerpo se desgasta, o por falta de descanso, o por una mala dieta, gérmenes, contagios, otras cosas. ¿Entienden? Muchas veces también pasa que si hay espiritualmente esa persona está demasiado flaca, demasiado pobre, no sea necesariamente una opresión demoníaca, sino que, bueno, ese creyente no está descansando apropiadamente en el Señor, no está viviendo una vida consagrada al Señor como debiera. Está permitiendo que el enemigo tome control de su vida, que el pecado tome control de su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, está viviendo una vida espiritual, pero no es un creyente, pero un creyente cuya fe está muy débil en el Señor. No tiene una vida de oración, no tiene ese deseo, ese amor por las Escrituras, por la palabra, por buscarle a Él. Entonces no está siendo cuidadoso en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo. Y después no le puede echar la culpa a espíritus de demonios. O en la situación financiera también. Bueno, está malgastando el dinero, no es buen administrador, no le da al Señor lo que le tiene que dar. O sea, la persona se maneja económicamente de una manera desorganizada. Entonces, si hay dificultad financiera, no se puede acreditar todo a espíritus de demonios, sino que es uno que no está siendo buen administrador de las cosas que el Señor nos está dando. Amén. Por eso es que el creyente debe buscar al Señor constantemente. Decir, Señor, si esta situación, poder tener ese discernimiento, situaciones que pasamos que son una prueba de fe que el Señor permite, es una situación que simplemente acontece, como sea, son pruebas de fe. Amén. Son pruebas de fe. Las situaciones de dificultades que pasamos nosotros, los creyentes, constituyen en eso una prueba de fe. El Señor te ama, el Señor ve que estás dando fruto, aunque sea que estés dando un poquito de fruto, el Señor tiene que podar para que puedas dar más fruto. Amén. El Señor permite ciertas situaciones para que demos más fruto. Es decir, la situación es porque ya se está dando fruto, pero el Señor sabe que podemos dar aún mucho más fruto. Amén. Y si vamos a dar más fruto para Dios, entonces vamos a pasar ciertas situaciones. La opresión demoníaca, una cosa es una prueba, ¿no? Pero la opresión demoníaca causa trastornos que obviamente no tienen nada que ver con el Señor, porque el Señor pueda permitir ciertas situaciones y esa opresión demoníaca sigue estando allí. Pero hasta que nosotros no nos rindamos al Señor y hasta que nosotros no entendamos la cruz del Señor Jesucristo, que nosotros verdaderamente
querramos a Jesucristo el Señor, que nos acerquemos a Él. El Señor pueda permitir estos ataques, digamos, esta opresión, permitirlo, pero solamente para que nosotros encontremos la manera de victoria, y la manera de victoria no está por obras que realicemos o por alguna oración mágica, sino que está solamente la victoria en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la opresión que trae este desgano, esta falta de ganas de querer vivir, esta depresión, ansiedad, temores, todas estas emociones descontroladas, todo eso no es del Señor. No hay paz, la persona no tiene gozo, siempre hay un sentido de desesperanza. Amén. Eso es opresión demoníaca. Eso es lo que es, opresión demoníaca. Es como un peso. Es como un peso grande, enorme, en las espaldas. Y la persona es como que apenas si puede caminar con eso. Oh, bendito. Solamente la cruz de Cristo puede garantizarnos la victoria. Pero a veces Dios permite que sucedan cosas, aún ataques, para probar nuestra fe y para purificarla. Y en todas las luchas, nosotros debemos mantenernos fieles al Señor y creer en el Señor, esperar en el Señor y esperar por el Señor. Entonces, bueno, antes de estar pensando, esto que estoy viviendo es una opresión demoníaca, primero asegurémonos que estamos descansando en Cristo Jesús, que estamos cuidando nuestro cuerpo físico. Amén. Y entonces considerar si la opresión demoníaca es la situación que está influyendo en mi vida en este momento, si ese es el caso, ¿no? Me dice, bueno, porque es que le abrió la puerta. Bueno, hay cosas, hermanos, que lamentablemente se le está abriendo la puerta al enemigo, si lo vamos a decir en esa terminología, de abrir la puerta, ¿no? En el que ya saben ustedes que es por el pecado. Se está volviendo a los pecados antiguos, se está se consumió alguna droga. Y entonces eso obviamente que, hace vulnerable a ese creyente a la opresión demoníaca, a la actividad demoníaca. Y sobre todo cosas que son hechas en directa desobediencia delante del Señor. Sabiendo que eso no debe ser. Sabiendo que debemos estar alejados de las drogas, de estar alejados de las cosas del mundo, estar alejados del alcohol. Y sin embargo, desobedecemos. Es una desobediencia y nosotros a veces pasamos por ataques demoníacos, por una directa desobediencia a la palabra del Señor. Entonces decimos, pero lo que pasa es que el enemigo me atacó. Bueno, pero es pecado. Fue una desobediencia nuestra, que entonces permite que el enemigo tenga acceso a las vidas nuestras. Oh, bendito Señor, por eso el arrepentimiento para con Dios y la fe colocada nuevamente en el Señor Jesucristo y en su obra consumada. Y pedirle al Señor, rogarle al Señor, clamar al Señor, decirle, Señor, perdóname, fui desobediente. Tú me habías dado la fortaleza para apartarme, pero no lo hice. Entonces, los espíritus de demonios, ya sabe, la palabra dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quién devorar. A alguien va a devorar y está buscando constantemente. Él no cesa de buscar a quién devorar. Si fuera por él devoraría a todos. Pero si no fuera por las restricciones del Espíritu Santo, si no fuera por la protección de la sangre de Cristo, si no fuera... la situación sería terrible, mucho peor de la que es.
Solo porque el Señor nos guarda y nos protege y el Señor permite cierta latitud a Satanás solamente hasta donde Él quiere. Así fue con la vida de Job. Y voy a decir, pero ¿y Job qué había hecho? Nada. Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios. No tiene mejor ejemplo que este. El enemigo quería, obviamente, destruirlo por completo y que Job fuera directo al infierno. Y el Señor le permitió, bueno, su familia, sí. Bueno, puedes tocar su economía, puedes tocar su cuerpo físico, hasta ahí nada más. Y el Señor permitió, y permitió mucho, Permitió muchísimo el Señor, y el Señor sabe, el Señor dio esto como un ejemplo para todos nosotros y también una historia de gran ánimo para todos los creyentes que han estudiado, que han leído la vida de Job. Un hombre piadoso, con sus 10 hijos, un hombre que hacía sacrificios por sus hijos, un hombre temeroso de Dios. Y sin embargo, Satanás tenía la mira en ese hombre, justamente en ese hombre. Y claro que sí. Satanás va a querer atacar a aquellos que están haciendo una diferencia para Cristo Jesús. Ahora, hay veces en los cuales situaciones suceden en nuestras vidas, pero son algo causado por el Señor directamente. Es una disciplina de parte de Dios. Bueno, somos sus hijos, ¿no? Él tiene el derecho a disciplinarnos. Pero en este caso había sido Satanás que le pidió a Dios. Así como le pidió a Pedro, Satanás acá sugiere ciertas cosas. Y hay una conversación en el cielo entre Dios y Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Y entonces allí responde Satanás. Y dice, bueno, lo que sucede es que tú lo tienes protegido, como tú le has dado todo lo que le has dado, por eso es que él te sirve. Pero si tú le sacas todo, vas a ver que te va a blasfemar y se va a apartar. Y ahí entonces comienza toda esta prueba en la vida de Job. Pierde todos sus hijos. Su esposa le dice, ¿por qué no te mueres ya? Blasfema a Dios, ya maldice a Dios y muérete. Y además de eso también enfermedades y llagas en todo su cuerpo, tremendos y terribles dolores. Y estaba desesperanzado, claro que sí, echado allí. Vienen 3 amigos de él y básicamente le dicen, tú estás así debido a que pecaste y por pecadores que te está pasando todo esto. Y no había sido así, no. Al final termina Job orando por sus amigos, que no eran muy buenos amigos que digamos, O sea, no tenía nadie, solamente tenía al Señor en quien apoyarse. Gloria sea el nombre del Señor. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, exclamó Job. Y aunque la prueba fue algo tan difícil, tan terrible, algo inimaginable, pero dio el resultado que el Señor quería que diera en la vida de Job. Tener una mayor cercanía al Señor, conocer más al Señor, tener una revelación de Él, de su persona, de su obra y aún de su obra futura. Gloria al Señor. El Señor lo prosperó, el Señor le devolvió, el doble de todo aquello que Él había perdido. Amén. El Señor recompensa y el Señor recompensa como nadie puede recompensar. Y este es un ejemplo que tenemos en las Escrituras. Él estuvo pasando por esta prueba. Esta prueba la permitió el Señor. Y el Señor, ¿verdad? El instrumento para ejecutar esta fue Satanás. Fue el enemigo. Pero el soberano en todo esto, el que guarda el alma, el que guarda la vida, es el Señor. Alabado sea su precioso y su santo nombre. Entonces el temor, escuche,
El temor que nosotros debemos tener no es temor al diablo, es temor a Dios. Temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es el temor. Nosotros no le debemos nada a Satanás. No, en absoluto. Sino que nosotros somos los que le debemos todo al Señor. Y el temor que debemos tener es un temor al Señor, porque es el Señor, como dice la palabra, ¿temor a los hombres? No. ¿Temor al diablo? No. Temor a Dios, porque Dios puede enviar el alma, el espíritu. Los hombres dicen pueden matar el cuerpo, pero Dios puede enviar el alma y el espíritu al infierno. Entonces debemos tener una reverencia, debemos tener un temor al Señor. Examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Señor, a ver, en definitiva, esta fe mía está como debe estar. Por eso estamos viviendo ciertas cosas o estamos experimentando ciertas situaciones y quizás el Señor nos está tratando de dar un mensaje, nos está tratando de decir algo. Y como nosotros no queremos oír su voz, no queremos oír la palabra, no estamos atentos a las Escrituras, y se predica en la iglesia, pero bueno, no estamos tan interesados, la verdad. Entonces, por medio de circunstancias, el Señor nos tiene que buscar la manera de dejarnos saber algo. Que prestemos atención. Y hay otras situaciones que el Señor las permite como una prueba de fe, amén, para que nuestra fe sea purificada, porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel espiritual, porque el Señor quiere usarnos más grandemente, amén. Y hay otras cosas que son nuestra desobediencia, y acarreamos nosotros estas circunstancias, de las cuales los espíritus de demonio van a buscar toda la manera de tomar ventaja de ellas. Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros no podemos impedir que podamos tener algún ataque o alguna tentación de este tipo, pero sí podemos nosotros guardar nuestra vida en Cristo. Amén. Que todo lo que nos toca a nosotros hacer, que es mantener la fe fija en Él, no en mí, no en mis obras, en nada, sino mantener la fe y los ojos puestos solos en el Señor Jesucristo. Depender de Él, descansar en Él, confiar en Él, buscarle a Él día tras día, encontrar en Él el refugio, la paz, el gozo, que Él tiene que ser la motivación de mi diario vivir, mi relación con el Señor Jesucristo, comunión con Él. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Buscar su presencia en medio de todo, ser levantado por encima de las sombras, ser vivificado por su palabra. Oh, buscarle a Él en oración, buscarle a Él en todo momento, entregarle al Señor todas nuestras vicisitudes, todo problema, toda circunstancia. Y todo esto lleva a un aprendizaje. Nos cuesta depender del Señor para todas las cosas. A veces dependemos del Señor para algunas cosas, algunas veces. Y Él quiere que dependamos en Él en todo momento y para todas las cosas. A veces oramos al Señor y le buscamos solo algunas veces y para algunas cosas. Pero la Biblia dice que debemos estar orando sin cesar. Aleluya. Buscarle a Él en todo tiempo. Buscarle ahora a Él, que Él está cercano. Gloria a Jesús. Él está cercano, Él está cerca. Le decía el otro día a los hermanos, Jesús está cerca, está cerca. Oh, gloria a Jesús, Él está tan cerca. Está tan cerca que puedo sentir su presencia tan fuertemente. Aquí mismo en este lugar ahora. Él está tan cerca, le está diciendo, estoy cerca, estoy cerca. Aleluya. Que podemos tomar su mano, podemos tomarnos de Él. Alabado sea su precioso y su santo nombre. Todas las sombras se disipan cuando miramos a Cristo,
porque Cristo tiene calma, Cristo tiene paz, Él es la paz. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Si estás pasando por una opresión demoníaca o dices, no sé si esto pueda llegar a ser opresión demoníaca, pero me siento siempre decaído, siempre desesperanzado, con depresión, con desgano, etc. Entonces, simplemente coloca nuevamente tu fe en Jesús. Pídele al Señor perdón. ¿Y perdón de qué? Perdón. Pídele perdón, pídele. Señor, perdóname, Señor, por no confiar en ti como debiera. Perdóname, Señor, porque no estoy consagrado a ti como debiera estar consagrado. Perdóname, Señor, porque quizás no te he buscado, Señor, con la motivación correcta. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mi falta de fe, de dependencia, de confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús pongo mi fe en Jesucristo y este crucificado. Quita tu dependencia de ti mismo, quita la fe de ti mismo y colócala en Él, solo en Él, en quien Él es y en lo que Él ya hizo en la cruz. Gloria a Jesús. Aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón ahora mismo. Que la paz de Cristo pueda penetrar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. La paz de Cristo, la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús. Es la paz de Él, es una paz santificadora, es una paz que resguarda el corazón, es una paz que protege, es una paz que coloca una coraza en el corazón, alrededor del corazón, para que todos estos ataques y todas estas cosas, que aunque tengamos que pasar ciertas circunstancias, no desmaye tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Toca a cada persona, Señor, ahora en el nombre de Jesús. A cada hermano, a cada hermana, a todos los que oyen, Señor. Te pido, Señor, que sean disipadas todas estas sombras, Señor. Que sean ahuyentadas, Señor, todas las aves de rapiña en el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión, todo ataque demoníaco, Señor. Liberta, Señor, cada mente y cada corazón ahora en el nombre de Jesús. Guárdales, Señor, tócales, Señor, protégeles, Señor. Reprendo al diablo, a espíritus de demonios, sobre las vidas, Señor, de mis hermanos, hermanas, familias. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, liberta, liberta, liberta a tu pueblo, Señor. Liberta a tu pueblo, Señor. Por esa preciosa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, solamente somos libres y victoriosos y aún más que victoriosos. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a una alabanza, hermanos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Vino
victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo. Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo. Gloria a Dios, estamos aquí de vuelta, hermanos, y tengamos que tener claro que, número uno, repasamos en el caso de que alguien no haya oído al principio, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Una cosa es una influencia, opresión, pero no el demonio adentro, ¿entiende? No adentro. La Biblia dice que el diablo quiere devorar a los creyentes. Él está, como decíamos, como dice en 1 de Pedro 5:8, como un león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás y sus demonios intrigan contra los cristianos. Así como Satanás intentó hacer con Jesús. Lucas 4:2. Las fuerzas demoníacas nos tientan a pecar. Y además de eso, por supuesto, la propia concupiscencia. Y se oponen a nuestros esfuerzos por obedecer a Dios. Si el creyente permite que los demonios tengan éxito en estos ataques, el resultado puede entonces ir hacia lo que es depresión, una fortaleza. La opresión demoníaca es cuando un demonio está temporalmente victorioso sobre el cristiano, tentando exitosamente a un cristiano, al pecado, dificultad para servir a Dios, aún para desarrollar su vida diaria. Por eso, como decíamos, la depresión, la tristeza y todo este sentimiento de decaimiento espiritual. Y la opresión puede aumentar hasta el punto de que el demonio tenga una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, el comportamiento, la espiritualidad de ese creyente. Y los cristianos que persisten en el pecado, entonces, bueno, por supuesto que la opresión vaya a hacerse aún más fuerte. Confesión y arrepentimiento. Amén. Confesarle los pecados al Señor, un arrepentimiento verdadero, real, para restaurar primeramente la comunión con el Señor. Y, por supuesto, la fe colocada exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo. Debemos volver a esa comunión con el Señor, por la palabra de Dios, por la oración, pero la fe tiene que estar puesta allí, tiene que estar puesta en la cruz del Señor Jesucristo. Había visto en una iglesia personas oprimidas, se podía ver una opresión en muchos, y entonces digo, acá es necesario como un despertar y el bautismo con el Espíritu Santo
en ese momento ahí lo que el Señor quería. La cruz del Señor Jesucristo en la predicación y entonces el llamado a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque entonces imagínese ya ese creyente lleno del Espíritu Santo de Dios, ya con ese bautismo del Espíritu Santo. Y luego entonces eso motiva grandemente a ese creyente para seguir al Señor, para vivir para el Señor, para buscar al Señor. Porque el Espíritu Santo, ya está el potencial de que el Espíritu de Dios puede tomar control mayor de ese creyente. El potencial por lo menos está allí. Que el Espíritu Santo tiene acceso total de ese creyente y que ese creyente tenga acceso total al Espíritu Santo tras el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo en sí mismo no es que va a solucionar el asunto y significa que no voy a tener opresiones ni nada de eso. No, porque depende que el creyente se mantenga dependiendo y confiando en Cristo Jesús solamente y no poniendo la fe en Él mismo, en su propio esfuerzo personal, en su propio rendimiento, en su fuerza de voluntad, lo cual sucede muchísimo. Y el Señor nos va a dejar saber de que estamos tratando de vivir para Él por los esfuerzos de la carne y no por el Espíritu Santo. Los esfuerzos de la carne nos van a traer muchos problemas en lo que respecta a vivir para Dios. Esta vida solamente puede ser vivida por la fe y solamente podemos andar en el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En el que sí, cosas pasan y aún cosas graves, aún cosas terribles. Amén. Por supuesto que sí. Pero, hermanos, si se pierde esta comunión con el Señor debido a las pruebas, si debido a las pruebas perdemos el gozo, si debido a las pruebas perdemos la paz, si debido a las pruebas dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de buscar al Señor, entonces la verdad es que la fe, el cristianismo que teníamos no significaba nada para nosotros. Nos dejamos vencer muy fácilmente. Mientras todas las condiciones se dan bien, mientras todas las condiciones están bien, son apropiadas, entonces, bueno, es fácil servir al Señor. Pero en cuanto a un problema viene, en cuanto a un ataque viene, entonces ya dejamos todo atrás. Y ahí es donde nosotros más firmes tenemos que estar, ahí es donde tenemos que buscar más seriamente al Señor, para que justamente en los momentos esos nuestra fe no falte. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. No le dijo para que tú no falles. Fallar iba a fallar, vamos a fallar. Pero que no falte la fe en medio de esa prueba, de esa opresión, de esa situación en la que podamos salir rápidamente victoriosos, ¿sí? Y no quedarnos allí en esa atadura, porque luego se hace una fortaleza, hermano, se hace una fortaleza. Recuerde cuando David, él se convirtió finalmente en rey de toda la nación. Lo primero que él hizo fue echar fuera a los jebuseos que estaban dentro de la misma ciudad, dentro de la ciudad santa. Un pueblo extraño, un pueblo pagano, habían formado ahí adentro, tenían su fuerte, tenían una fortaleza ahí adentro de la misma ciudad. ¿Cómo podía el pueblo de Dios convivir con ese pueblo, con los jebuseos, con una fortaleza metida allí en el medio de la ciudad? Ya tenían muchísimos años de estar allí, estaban cómodos allí y decían, de aquí ya nadie nos va a quitar. Y así el enemigo pueda formar fortalezas y estas cosas no son quebrantadas como deben ser quebrantadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por la fe en Él, por la dependencia en Él, por el descanso en Él. Entonces pueda venir esta opresión, pero no significa que tenga que uno permanecer allí y que esto vaya creando una atadura y una fortaleza allí en el medio del corazón.
Entonces David, lo primero que él hizo cuando se convirtió en rey de la nación fue destruir esa fortaleza. Acá no pueden convivir juntos. Acá no puede estar el pueblo de Dios y en el medio o el fuerte allí de los jebuseos. Los jebuseos tienen que salir. Y los jebuseos fueron destruidos. Esa fortaleza fue deshecha. Y solamente es nuestro David celestial quien tiene el poder para todo esto. Él ya ha deshecho todas estas fortalezas. Lo habíamos leído en el programa anterior, Colosenses en el capítulo 2. Ya fueron expuestas todas estas artimañas de Satanás. Fue evidenciado. Y que nosotros podamos entender que nuestra vida no le pertenece a Satanás. Él no es el que tiene el poder sobre nuestras vidas. No debe ser así. Sino que el poder lo tiene solamente el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios. Y hay creyentes que se están sometiendo al enemigo. Se están sometiendo a las mentiras de Satanás. Se están sometiendo a las direcciones que Satanás está impulsando en ellos. Están sometiéndose a los pensamientos que Satanás quiere poner en sus mentes. En vez de someternos a Dios. Aleluya. Y todo lo que Él dice en su palabra, todo lo que Él dice de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Someternos a la cruz, someternos a Cristo, someternos al Espíritu Santo, someternos a su palabra. Y esto significa humildad. Y como no somos humildes, entonces el Señor tiene que humillarnos. Y tiene que permitir cosas para humillarnos. Oh, bendito sea su nombre. Vemos que Pablo, por ejemplo, él le pidió al Señor, le dijo, Señor, este aguijón, yo te pido, Señor, quita este aguijón de mi carne. Ya no quiero tener que estar lidiando con esta situación, sea cual sea la situación que hubiera sido. Algunos dicen que era un problema físico, yo pienso que era de otra índole, pero de todas maneras era un aguijón y él le pidió al Señor sinceramente. ¿Acaso Pablo no confiaba en el Señor? Claro que confiaba en el Señor y descansaba en Él y le conocía. Pero había un aguijón. 3 veces le pidió al Señor que quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no. Bástate mi gracia. Él le estaba diciendo, mi gracia, mi poder es suficiente para ti, para vivir aún con ese aguijón. Bueno, son tantas las cosas, hermanos. Es mucho. Estamos hablando de cosas que solamente Dios sabe y que Dios entiende y que nuestras mentes son demasiado limitadas. Pero desde el momento que nosotros tenemos un entendimiento, una revelación, que lo que estamos viviendo es una opresión del diablo demoníaca en la que está atando nuestro corazón, que nos deprime, que no queremos servir al Señor, que hay un desgano, que no estamos motivados, que no hay ni deseo ni de orar, ni de buscar, ni de venir a la iglesia. Bueno, ahí ya necesitamos realmente que ese entendimiento y reconocer, bueno, sí es posible que haya una opresión demoníaca que está influyéndome en todas estas cosas. Y yo necesito encontrar la libertad en Cristo Jesús para esto. Amén. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, en el que podamos glorificar al Señor. Alabaré al Señor en todo tiempo. De continuo estará mi alabanza la alabanza en mi boca. Alabar al Señor. Simplemente alábale. Como dice el corito. O alaba, simplemente alaba. Alaba al Señor, dale gracias. Ríndete delante de Él. Si tienes que llorar, llora. Busca su presencia. Gloria sea su nombre por siempre.
Sí, el Señor sabe todas las cosas, hermano. El Señor conoce todo, Él sabe todo, Él es dueño de todo, Él es soberano por encima de todo. Entonces, en realidad, no debemos preocuparnos. Vea lo que dice el Salmo 44. Ya para terminar hoy, dice así la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Ahí, a partir del versículo 9, amén, está hablando de la nación de Israel que va a ser avasallada por el anticristo, por el enemigo, por las fuerzas de maldad. Y todo esto, ¿por qué es que va a suceder? Todo esto va a pasar debido a que ellos rechazaron al Señor, después de haber visto sus victorias, después de haber visto sus milagros, después de haber visto su salvación. Rechazaron al Señor y le pusieron en una cruz. ¿Por qué les ha venido todo esto? Como dice. Mire, dice, todo esto nos ha venido, dice. Y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Esto es lo que debe ser. Para que nos quebrantaste en el lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Está hablando allí de aquellos verdaderos siervos del Señor, de aquellos verdaderos profetas de Dios. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y esto es el clamor del pueblo de Israel cuando esté siendo azotada por el anticristo, por el enemigo, pidiendo ayuda al Señor. ¿Entiende? No hay otra forma. Pidiendo ayuda y clamor al Señor por esta opresión. Muchas veces esta opresión fue debido a que a un apartamiento del Señor. Nos apartamos de Él, nos apartamos de su palabra. Y el Señor permite, amén, el Señor pueda causar algunas cosas. Pero el motivo final, la razón es que nosotros busquemos el rostro del Señor nuevamente o que nuestra fe sea levantada aún más.
para que nosotros podamos ser de mayor servicio a la obra del Señor. Alabado sea su nombre, queridos hermanos. Hasta aquí en el día de hoy, y sea levantado. Amén. No hay motivo para estar apegados al polvo, como decía el salmista, sino que seamos levantados y vivificados por su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hay una tierra más allá, lejos del sueño de un mortal, en donde llanto ya no habrá, otro tiempo, otro lugar. Habrá un eterno resplandor, la luz del rostro del Señor. Todo temor se olvidará, Otro tiempo, otro lugar. Solo espero que llegue otro tiempo, otro lugar, donde mis sueños serán realizados con solo ver su paz. Mi corazón anhela, mi alma sueña, casi no puedo esperar por el día final, cuando Él me llevará otro tiempo, otro lugar. Cansada de lo terrenal, la paz que el mundo no me da. Ni lo más bello bajo el sol se compara al amor de Dios. Y aunque confío en Jesús y siento en mí su espíritu, Sé que esto es solo una señal de su gloria en